Ahí está, así empezamos esta clase número 3 y empezamos, así no nos demoramos y te podés ir a trabajar tranquila. Vale, profe, listo, gracias. Voy a compartirles en pantalla primero la clase, ahí está, la tengo que abrir porque si no, no me la muestra, acá. Bien, vamos a trabajar con esta clase. Clase número 3 de la tercera semana que a nosotros nos aparece modalidad virtual. Después de estas dos clases de introducción que tuvimos, que fuimos dialogando un poco sobre el objeto de estudio de lo que va a ser este seminario, sobre las dificultades de poder definir a la literatura qué es el objeto de estudio específico que a nosotros nos enfoca y de ubicarnos más o menos en los géneros que vamos a trabajar, que son específicamente narrativa y poesía, porque teatro lo van a trabajar en el seminario 2. Vamos a meternos ya en la práctica de lo que vamos a elaborar a lo largo del año y en las nociones específicas, qué es la teoría, qué es la crítica, qué es la literatura comparada, específicamente cuáles son los autores. Vamos a empezar con el primer autor y ya con algunos de las lecturas y de los trabajos de lo que es específicamente analizar el objeto de estudio o literatura. O sea, se terminó lo lindo, lo bueno y empieza la clase. No, vamos a hacerlo lo más práctico posible. Vamos a trabajar con este enlace hoy, que es un genial y que había quedado ya pendiente de la primera clase. Yo lo voy a compartir porque ya lo tengo abierto. Tengo tantas cosas abiertas que después no me los mando. Ahí está. Vamos a ver acá. Perfecto. ¿Todos lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Bien. Hablamos de literatura. Teoría literaria, vamos a hablar específicamente de literatura. Vamos a ir por el orden de la numeración que tiene esto. 1. Literatura y ficción, ficción y realidad. Vieron que ficción es una de las palabras que ya hemos mencionado y la hemos mencionado bastante. Inclusive trabajamos con una pequeña cita de Saer sobre qué es la ficción, si la ficción pretende o no o tiene esa pretensión de verdad que pueden llegar a tener las otras ciencias o las ramas de las ciencias más duras como las naturales. Ya estuvimos un poco acercándonos a esta noción. Ahora vamos a algo puntual y básico. La literatura construye mundos propios. O podemos decir, y ya ir anotando algunas cuestiones, lo que se llama mundos ficcionales. Lo que Saer en algún momento va a llamar la zona poética. Y lo menciono a Saer porque hay un cuento que se llama Discusión sobre el término zona, no sé si se los mencioné alguna vez, este cuento, o lo mencioné el día que nos conocimos con Silvana. Discusión sobre el término zona, que desde la literatura él va a Ah, cuestionar, sí, se los mencioné, y él a través de un cuento muy simple y muy sí, me sencillo, acuerdo. dos personajes que están hablando a la orilla de un río, va a cuestionar la existencia de los límites geográficos, algo que la geografía ha planteado. Existe un país porque existe justamente una delimitación geográfica, una lengua, una constitución nacional, que es lo que le da identidad a un país como tal. O sea, para que haya país tiene que haber un territorio, tiene que haber una lengua, tiene que haber una constitución, y dentro de cada país hay límites geográficos. En Argentina tenemos provincias que se van dividiendo según límites políticos establecidos en un diseño, en un diagrama, y también marcados un poco por lo geográfico, el norte, el centro, el sur, y bueno, y las 5 regiones geográficas. Saber va a escribir un cuento en el que dos personajes van a poner en duda, pero a la duda extrema, uno de esos personajes, la existencia de esos límites. Pero en realidad, metafóricamente, de lo que nos va a estar hablando es de estas zonas poéticas. Existen límites geográficos, nosotros podemos decir al norte, el centro, el sur, la región cuyana, el litoral, pero
podemos decir la literatura norteña, la literatura sureña, podemos decir que la literatura tiene límites o tiene límites geográficos. Entonces ahí es cuando él le va a dar una vuelta a esta idea de mundos ficcionales, que es lo que construye un autor, pero va a hablar de una zona poética. La noción de mundos ficcionales nosotros la tenemos que pensar como, por ejemplo, lo llevo a Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Macondo. ¿Alguien leyeron Cien años de soledad? ¿Alguien lo leyó? Una de las obras más conocidas de García Márquez. Me Bien. suena, pero no, quizás hay algo que conozco de una frase o algo. Eh, por ejemplo, hay una que no les voy a decir dónde está, si bien la novela es bastante larga, porque tiene más de 300 páginas, pero hay una que dice, cuando pare de llover, y llovió 7 años seguidos. Por ejemplo, vieron que muchas veces dice, bueno, cuando pare de llover y así llovió una semana entera. Bueno, cuando pare de llover y llovió 7 años seguidos. Es un ejemplo de lo que es el realismo mágico, ¿no? Pero estamos Sí, hablando de un Gabriel García Márquez en Colombia, un realismo mágico, una zona geográfica que tiene esas características húmedas o de lluvias o de precipitaciones, entonces es como que estaba claro. contando en realidad su realidad cotidiana, con un poquito de exageración, tal vez lo que nosotros podríamos llamar mágico. Pero bueno, Cien años de soledad. Cien años de soledad es la fundación de Macondo, o sea, día uno viene Aureliano Buendía, funda Macondo. Y la historia transcurre o cuenta 100 años, desde la fundación hasta el centenario de Macondo y de la familia de los fundadores. Genial, impecable, magnífica es la novela, la construcción de la novela. Eh, un dato que tal vez a ustedes les haga ruido. Todos los personajes se llaman Aureliano Buendía y Úrsula. O sea, Aureliano Buendía, el fundador, va a tener un hijo Aureliano Buendía, Aureliano Buendía, Aureliano Buendía, Aureliano Buendía, Úrsula, 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 Úrsula. Hay que prestar mucha atención en qué parte, en qué generación estamos, pero es muy fácil de seguir. Hay mucha gente que dice que se va perdiendo y va armando el árbol genealógico para saber en qué momento de la historia de la fundación está, pero también acá tengo gente que hablando fuerte y se me va la idea. Pero ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta, bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es, ahí está, me lo saco, de lo que es la construcción o la creación de un mundo ficcional. Macondo no existe. Macondo existe dentro del mundo de la literatura latinoamericana, en la obra de Gabriel García Márquez, que luego se transforma en universal por el boom de la literatura latinoamericana. ¿Escucharon alguna vez hablar del boom de la literatura latinoamericana? No. Ustedes digan sí, no, escuché, no hay problema. El boom de la literatura latinoamericana se da en el siglo XX, entre los años 60 y 70. Es un éxito de venta editorial de las novelas latinoamericanas en el resto del mundo, sobre todo en Europa. Europa empieza a consumir el tipo de literatura que en esa época se hace en Latinoamérica. Entonces Gabriel García Márquez explota, como escritor hay cuatro representantes. Cortázar es uno y es argentino, Gabriel García Márquez, y dos se me van a borrar así, y dos se me borraron de la cabeza, de los cuatro representantes. Hola, Seba, ¿cómo estás? De los cuatro Muy bien. representantes, dos se me acaban de borrar porque se me viene Alejo Carpentier a la cabeza y no quiero asegurar que sea el otro representante Nombre de los eh, cuatro. del boom. Estoy pensando. Bueno, después voy a googlear cuáles eran los otros dos, perdón, se me fueron de la cabeza.
Pero es un momento en que Europa empieza a consumir nuestra literatura latinoamericana y Gabriel García Márquez se convierte en uno de los referentes. Y Cien años de soledad en una de las obras más importantes dentro de toda la producción que tiene Gabriel García Márquez. No solo Cien años de soledad, si yo tengo que elegir, me encanta El coronel no tiene quien la escriba, que creo que ya se los mencioné, que es una novela que tiene 90 páginas y es una historia dramática de un coronel veterano de guerra retirado que espera una carta. El coronel no tiene quien le escriba. Tienen las ¿Cómo se características de llama, estas profe? dos novelas que le mencioné, Cien años de soledad y El coronel, de crear un mundo ficcional en el que es muy difícil creer que ese lugar no existe realmente. Y existen, pero dentro de ese mundo que es la literatura latinoamericana. Eso es ejemplo, por ejemplo, práctico de lo que es un mundo ficcional. De la misma manera que Rulfo, y lo vuelvo a traer aquí, crea Comala, un lugar que no existe geográficamente, pero que tiene un peso importantísimo dentro de los mundos ficcionales creados por la literatura. Y seguramente a ustedes se les vendrán a la cabeza muchos en relación a lecturas o cuando vayan haciendo lecturas ficcionales y literarias, es decir, qué peso que tiene el ambiente, la ciudad, el lugar, que hasta parece real, pero bien, es real dentro de esta construcción. Nosotros nos vamos a mover en estas construcciones, mundos ficcionales y zonas poéticas. Hasta acá vamos con la idea, voy muy rápido. ¿Vamos bien? Fíjense que abajo tiene Allá unos terminando, emoticones pero para poner, hay unas manitos, hay caritas. Dani, no se escucha lo que hablas. Bien, ¿qué es la Dale. ficción? Algo que ya estuvimos hablando, un producto de la imaginación y creación estética de una persona o comunidad, de una manera muy resumida, tanto como que si leemos el ensayo entero de saber, esto parece una falta de respeto, pero para condensarlo en alguna manera de pensar la ficción, producto de la imaginación, creación estética de una persona o comunidad, y decimos comunidad porque muchas veces el tipo de literatura, el Macondo de Gabriel García Márquez existe porque hay una comunidad que ha aportado a la creación de esa zona poética, de ese mundo ficcional. Aunque imita la realidad, y no necesariamente, y no porque tenga la intención, sino porque en algún aspecto siempre podemos encontrar algún punto que se conecte con nuestra experiencia más cercana, los elementos que la componen, personajes, por eso decimos personajes y no personas, periodos históricos, lugares, son siempre imaginarios. Aunque parezcan reales, son siempre imaginarios. Nosotros vamos a estar trabajando en esa otra dimensión, como el de la noche boca arriba, que hablábamos en la clase pasada, como en continuidad de los parques, en esa otra dimensión que no es la real o que parezca la real, pero que es la de la creación de estos mundos que nos traen los autores a través de las voces de los narradores. ¿Dudas hasta acá? No. No, ¿No? no. A mí me gustaría saber, No te escuchamos, Seba. ¿no se escucha? No. Yo sí te escucho. No entiendo, porque tuve que descargar en el celular y no lo Fíjate, sé manejar en el celular. fíjate en la configuración de tu computadora, si tenés configurado el micrófono, el tipo de micrófono que tenés No configurado estoy en en la compu, estoy sonido. en el celu. Estoy en el celu. O escribinos en el ¿Vos me chat. escuchás? Vos, Cami, vos no me escuchás. Sí, te Sí, se escucho. escucha, yo te escucho. Y si no, Traducime salí y volvé a entonces, entrar y va a funcionar. decile a Noé lo que me está pasando. Estoy en el celu. Profe, dice Sebas que él tiene el celu, o sea, tiene el Zoom en el celu, no lo tiene en la compu. Pero no entiendo por qué todos me escuchan menos ella. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, yo escucho pero, todo. profe,
Vos no escuchás a Seba. No escucha ninguno la profe. Ahora sí. Yo saqué los ¿Ahora? auriculares y algo se me desconfiguró a mí de la computadora y yo digo, ¿cómo nadie me habla? Ah, por eso. Ahora los escucho a todos. Ahora sí pueden hablar. A ver, ¿nos escuchás Hola. ahora? Ahora los escucho a todos, pero se ve que cuando desconecté el auricular no se desconectó la salida de la compu. Ah, ahora. Igual se me está actualizando el Zoom. Tenía muy desactualizada la versión del Zoom en la compu y cuando quise ponerme a hacer todo junto, la taré poquita, la tosigué. Se está descargando la última versión de Zoom. Voy a ver si me puedo pasar en algún momento a la compu, porque en el celular no conozco la interfase, no sé, no me veía yo, no sabía si Ah, estaba porque en enfocando el bien, si tenía celu, la cámara sí, prendida, en ¿no? el celu tenés que, no ves toda la pantalla. Tiene como otro diseño, tiene como otro Sí, diseño, total. Bien, pero ahí se me está actualizando. Pero te ahora vengo sí. siguiendo re bien. Lo único que entré tarde y no sé, te agarré empezada y no sé dónde, Eh, en acá, dónde estamos. acá ¿Estás? empezamos, acá. En la idea de Ok. mundos ficcionales, retomamos un poco lo que es ficción y ahí incorporar un nuevo concepto que es el concepto de verosímil. Que Ok. no fueron ustedes, fue otro el que me lo mencionó, a Henry James con Otra Vuelta de Tuerca, que es una de las novelas que está dentro del canon de literatura europea, que van a tener creo que el año que viene, donde justamente cuando ven a Henry James ven esta idea de lo que es el verosímil, que ustedes van a ver vero verdad y símil parecido, lo parecido a la verdad, que es un efecto, en realidad es una categoría que refiere a un efecto. Para crear estos mundos ficcionales, el autor, a través de los recursos o el recurso de la voz del narrador, se vale de este efecto. Un conjunto de leyes imaginarias que dan coherencia al mundo ficcional en el que transcurre el relato. Motivo por el cual, y gracias a estas leyes imaginarias, nosotros podemos decir, estoy leyendo ciencia ficción, estoy leyendo literatura fantástica, estoy leyendo un cuento maravilloso, estoy leyendo novela realista, novela histórica, estoy leyendo terror o gótica, qué tipo de literatura o subgénero estoy leyendo en relación a qué leyes son las que, qué conjunto de leyes son las que el autor eligió para contar esa historia a través de su relato. Esas leyes están justamente establecidas para poder lograr este efecto de verosimilitud que sí busca la literatura. A ver, para que el mundo ficcional sea coherente en sí mismo, hay ciertas leyes que se van a poner en juego. Ejemplo, la literatura de ciencia ficción. Ley, un futuro hipotético. No podemos generar una obra de ciencia ficción pensada en pretérito, 100 años atrás, 100 años hacia adelante. Entonces, para que ese mundo ficcional, en esa obra, en ese cuento de ciencia ficción, sea realmente verosímil o podamos considerarlo una zona poética o un mundo ficcional dentro de la literatura, tiene que respetar esa regla. Si no, deja de ser verosímil. Ahí sí empieza a tambalear el mundo ficcional. Cuando, por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, leemos La Vuelta al Mundo en 80 días y, y podemos decir, está escrita 100 años atrás, pero estaba pensada para un futuro. Porque lógicamente que la ciencia ficción llega un momento que el 2020 llega. El 2020 era una fecha hipotética para el 1980 y hoy nosotros vivimos en el 2023. Entonces esa obra que pertenece al siglo XX, al siglo pasado, estaba pensada hipotéticamente en un futuro, no deja de ser ciencia ficción. Lo que nosotros hoy podemos ver es si ese futuro hipotético superó o no superó la realidad. Hay muchas obras que hablan sobre el congelamiento y la posibilidad de congelarse y despertarse 100 años después. Entonces hay personajes que se están despertando ahora, entre el 2020 y el 2030. Bien, eso sigue siendo un futuro hipotético. Esta regla es lo que me permite generar este efecto de verosimilitud que sí
va a primar en la construcción del mundo imaginario. Son las características de un texto literario que genera la sensación de que refieren cosas verdaderas, creíbles o posibles, dentro de estas leyes o dentro de estas reglas. Hoy, por ejemplo, tenía que hacer un reel porque es el 111 aniversario de la muerte de Bram Stoker. Bram Stoker es el autor de Drácula, que lo mencionamos la semana pasada, justamente. Drácula tiene toda una construcción verosímil o de leyes que hacen que ese personaje tenga una existencia justificada dentro de ese mundo ficcional, por ejemplo. Ahí estamos en... Bien. Hemos construido, el autor Stoker logró construir un mundo en el que ese personaje es totalmente posible y creíble, dentro de ese mundo, por supuesto. Tan posible y tan creíble que el cine lo toma y es uno de los grandes íconos de la cultura mundial, Drácula como personaje. Yo no sabía que Bram Stoker había muerto pobre en el olvido y que su obra no había sido considerada en su momento, sino solo cuando apareció en el cine. Ahí empezó a ser leída la novela. Por ejemplo, investigando profundizando, leía eso. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, no lo sabía. Con muchos pasó eso, de que después de muertos ya son como, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh, sí. Bueno, la mayoría de los pintores de esa época en el que rompían una estructura Miré el video que decía Seba, lo de Netflix. Estuvo muy bueno, me gustó. Bien ese aporte. Sí, igual garrafal error, tenía epilepsia y el medicamento era el que le intensificaba el color amarillo. Yo había interpretado mal. Bueno, pero la idea estaba en sí, eso después es un detalle, digamos. Y después Claro, vi lo sí. de Picasso también. Ni me acuerdo en qué contexto hablamos. ¿En qué contexto lo hablamos? Cuando hablamos de la sinestesia, la unión de los sentidos, cuando hablamos también yo les mencioné una película del profesor de música que el hijo era sordo. En ese contexto. Y es verdad, es verdad. En ese Es contexto verdad. lo habíamos Que hablado. también salió Kandinsky en el tema. Sí, y es porque estábamos hablando de si la frase, los lenguajes, o el lenguaje era, ¿por qué era correcta? Y ahí hablamos de los distintos lenguajes, la pintura. Yo les había mostrado una pintura de La Noche Estrellada, ¿se acuerdan? Que la reconocieron enseguida, también la reconoció enseguida, y ahí fuimos llevando el lenguaje del arte a la clase y Qué aparecieron hermosa estos nombres. capacidad para recordar toda esa vuelta que tenés. Yo digo, lo dije desde un principio cuando hablaba, viste, ese día que nos juntamos con Silvana, que estaban todas, bueno, vos hablabas y hablabas y hablabas, y yo, ¿cómo vas a hablarse de tanta? Debe repasar todo, o sea, todo lo que, no, viste, uno no se acuerda de tanto. No, bueno, sí, más allá de que me apasione, yo sé que aprendo leyendo. Entonces, vieron que hay gente que aprende haciendo. Para aprender tiene que hacerlo. A ver, dámelo, que yo lo armo, porque así, hay gente que mira el tutorial. Hay gente que lo arma, se pone, y lo arma. Y hay gente que aprende leyendo. Yo soy muy teórica, aprendo leyendo. Esta es mi autoconocimiento de cómo aprendo. Entonces, tengo como una memoria sobre lo que leo. Más que sobre lo que hago. Pero bueno, sin duda. son diferentes maneras de aprender. Pero sí, no, ni hablar que también me gusta, porque si no, no me quedaría. Ni hablar. Bien. Claro, exactamente. Todos estos conjuntos de leyes y características nos llevan a la idea de lo que es un pacto ficcional, y acá Sebastián lo dijo en la primera clase, también lo recuerdo, el pacto de lectura. Nosotros como lectores acordamos con el autor, acá bueno, tengo un libro, no es de literatura, es del diccionario de inglés, pero vamos a suponer que es literatura. Ahí está. Acordamos Perdón. sí, no hay problema. Acordamos con el autor
que lo que él nos va a contar acá tiene estas reglas. Si las acepto, bienvenido sea, empiezo a leer. Si no las acepto, tengo que buscar otro género para leer, porque yo ya sé que si esta novela es de ciencia ficción, las reglas van a ser las de la ciencia ficción. Si es novela histórica, no vamos a hablar de un futuro hipotético, vamos a hablar de un hecho pasado, con personajes que existieron en un pasado, pero que van a estar ficcionalizados. Ese es el pacto de lectura o el pacto ficcional. Los lectores acordamos considerar válidas las reglas del mundo ficcional mientras dure nuestra lectura del libro, o la obra de teatro, o la película. Le damos validez, ahí es donde nosotros validamos la ficción. En realidad es un pacto y una decisión del lector. Nosotros validamos, ahí es cuando la ficción tiene o pretende carácter de verdad, cuando nosotros validamos esas reglas para meternos en ese mundo ficcional que es en el que nos vamos a meter. Y justamente en teoría y en análisis nosotros vamos siempre a estar mirando cuáles son esas reglas para saber en qué género nos estamos metiendo, qué vamos a validar y cómo lo vamos a analizar. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, cerramos esta ventanita. Cuando se corte, porque se va a cortar en 3 minutos y medio, hay que volver a entrar con el mismo link. Bueno. Nos pasamos al ojito. ¿Qué es la literatura? Algo que sabemos que, ¿cómo la definimos? Cada uno según su propia experiencia. Esto es algo que hemos hablado ya en la primera clase. ¿Podemos encontrar una única definición? Su concepto tendrá distintos sentidos según el contexto histórico que se considere. Es un abordaje situado. Como dirían en didáctica, pedagogía didáctica, hacemos planificaciones situadas, es decir, para este curso planifico esto. Bien, este concepto es situado en este momento, en esta época, con estas características. Esto entra dentro de la literatura y esto en el margen, o fuera o al margen, ahí al borde, cayéndose. Desde los márgenes va a hablar Saer, y lo menciono mucho porque no solo hace literatura, sino que hace muy buena crítica sobre el poder o los centros de poder dentro de la literatura. Va a ser uno de los que plantee de manera muy clara que, por ejemplo, en la Argentina el centro cultural de poder estaba en Buenos Aires y todo lo que no estaba en Buenos Aires era considerado regionalista o regional. Por eso él plantea cuál es el límite de una región. ¿No existen las regiones? Y él es el que va a hablar de que siempre escribió desde el margen, desde afuera de los centros culturales de poder. Alguien que se ha metido dentro del canon de la literatura sin pisar nunca la ciudad de Buenos Aires. Por eso es muy importante dentro de la literatura argentina la figura de Saer como escritor, porque ha plantado, ha planteado, si yo digo plantado porque realmente ha instalado esta idea de la descentralización del centro cultural de poder en la ciudad de Buenos Aires y cómo se puede construir una literatura nacional sin estar en un lugar específico. Muy bueno para plantear el tema. Lo cual sería lo ideal, ¿no? A Dentro del país. lo cual termino, a mí me convenció, termino adhiriendo en esta discusión de ¿existe o no existe la literatura regional o regionalista? Bueno, a ver, hay una literatura regional que es la que se escribe desde diferentes regiones de un lugar. Sí, sí, todo se escribe desde un lugar, pero Buenos Aires también termina siendo una región, por ejemplo. Igual que la de Santa Fe, igual que él dio Santa Fe porque él escribe desde el litoral santafesino, igual que la del litoral santafesino, sin moverse nunca de ahí. Termina siendo la región exactamente igual. Lo que cambia es el valor que social o culturalmente se le da a esa región, como centro o como periferia. El centro cultural, la periferia o los márgenes. Entonces, plantea de manera magnífica, ¿somos escritores regionalistas o somos escritores de literatura que escribimos de un lugar particular? Y muy magníficamente aparece este cuento rompiendo con la idea de que existen las regiones o zonas. Y plantea también así una manera de entender la literatura desde el margen. Y cómo ¿Cuál es romper... el Sí.
¿Cuál es qué?